parte. Bienvenidos a la parte 2 de Shemot, nuestro estudio Deja ir a mi pueblo para que me adoren. Ya estuvimos hablando de lo interesante que fue la planeación en el cielo de cómo iba a ser esta extracción, harpazo de cómo Dios va a hacer esto. Una de las cosas más increíbles, o sea, aquí lo bonito de estudiar las escrituras es ver la mente de Dios. Él no está consultando con absolutamente nadie. Y cuando vemos Moisés, hasta donde hemos visto, lo único que ha estado haciendo es obedeciendo. Él no tiene el plan trazado. O no tiene, sí tiene el plan, él sabe cuál es el plan al final del cabo, porque Dios le dice que lo vaya y saque al pueblo. Y ahí donde él se hace un nudo en la garganta y dice, ¿quién soy yo para hacer eso? Una tarea que requiere un ejército mayor que el de Egipto para poder lograrlo, para poder dominar ese pueblo, porque él sabe que Faraón no va a ceder un pelo para que eso pase. Es interesante. Y en el camino, mientras van sucediendo las cosas, Moisés, todos, no solo Moisés, todos van aprendiendo. Faraón está aprendiendo. Moisés está aprendiendo. Y todos tienen algo en común. Todos están conociendo a Dios. Entre más apretada está la situación, la opresión, las tinieblas, de hecho hasta la penúltima plaga es tinieblas. Entre todos van viendo eso, todos están aprendiendo. Y yo creo que es una actitud que nosotros debemos desarrollar. Nosotros debemos aprender. Todo el aspecto de la redención nuestra actual, que ya estamos viviendo, nos está tomando a todos por sorpresa. ¿No les parece? Lo que está sucediendo no lo teníamos contemplado. No estaba en el script teológico que normalmente seguimos. Y para mí el mensaje es, Dios está en control. Él va a hacer lo que Él quiera. Él va a hacer los giros que Él quiera. Y no nos tiene que consultar. Pero nosotros tenemos que estar atentos para eso. Y eso es lo que está pasando acá. Y en esta segunda parte vamos a terminar de ver esto. Cuando comenzamos leyendo el libro o comentando el libro de Éxodo, al principio vimos y explicamos que Dios no se le apareció a Moisés en la zarza simplemente para darle información de qué decirle, sino que Dios le puso una misión a Moisés. Moisés, tú tienes una misión. Tú tienes una misión. Perdón, que me atrasé en... Aquí estamos. Moisés,
Tienes una misión. Tienes una misión que hacer. Ahora pues, anda. Levántate, ve y hazlo. Ve y haz esta misión. Te envío a Faraón. Te envío a Faraón. Saca de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¡Qué tremendo! Dios envió a Moisés a una misión tremenda. Le está diciendo, ve y saca a los hijos de Israel. Sácalos. Imagínense, Dios aparece a alguien de ustedes y les dice eso. Y ustedes están totalmente fuera del contexto. Ve y saca. Ahí no pudo haber sido cualquiera. La diferencia de todos los que pudieron haber sido es que Moisés estaba dispuesto a hacerlo. Y por eso es que Dios lo escogió a él, porque él estaba dispuesto. Simplemente se le apareció, le dijo quién era, y es esta presentación, después de estar en la zarza, ahora ve a Egipto, ve a Faraón y ve a tu pueblo y diles quién soy yo. Preséntame ante todos. Tremendo. ¿Quién estaría dispuesto a eso? ¿Quién estaría dispuesto a todo esto? Entonces, al principio, Dios instruye a Moisés para que vaya y saque a la nación de Egipto sin proporcionarle pistas de cómo hacerlo, sin darle ningún plan, sin decirle una estrategia. Simplemente se enciende el fosforito. Psst, misión imposible. Tan, 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 tan. Una persona con una misión. Como era de esperarse, Moisés se sobresalta ante este mandamiento. Porque Dios le está diciendo, saca, ve, anda, saca. No le está preguntando, Moisés, ¿estaría dispuesto a? O Moisés, ¿tú crees que tienes las agallas para esto? Moisés, no. Simplemente Dios le habló sin contexto en la zarza y le dijo, anda, saca. No puedo imaginar lo que pasó dentro del corazón de Moisés. Él era un ex fugitivo egipcio buscado por darle muerte a un soldado egipcio muchos años atrás, posiblemente 60 años atrás. ¿Por qué entonces Faraón estaría dispuesto a darle una audiencia si él era un ex convicto de esa dinastía? Además, Moisés ha estado casi toda su vida adulta, fuera. No tiene el contexto de allí, de estar ahí. Él se fue cuando él era joven y está regresando, nada menos, tal vez unos 60 y pico de años más tarde, cuando él ya está cumpliendo 80 años. ¿Y cómo es posible que lo acepten como su líder? Alguien que no ha estado figurando por 60 y pico de años entre los hebreos, y mucho menos entre los judíos. Por lo tanto, la respuesta de Moisés a este mandato, a esta orden, es comprensible,
Dios le dijo a Moisés que fuera. ¿Y qué le respondió Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? No tengo yo esa... No tengo esas credenciales para que yo pueda ir y sacar a los hijos de Israel. ¿Quién soy yo? Moisés estaba perplejo, totalmente perplejo. ¿Qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer él? Pero Dios le habló, le dijo que fuera. Parece que Moisés está preguntando cómo se supone que debo sacar a los hijos de Israel de ahí. Sin embargo, la respuesta de Dios a esa pregunta no parece abordar este tema en absoluto. Pero, ¿qué es lo que le dice Dios? Él le dijo: yo estaré contigo, y esta será la señal que te ha enviado. Esta va a ser la señal. ¿Cuándo haya sacado de Egipto al pueblo? Eso quiere decir, tú verás, tú lo sacarás, y cuando esté pasando, te vas a dar cuenta que soy yo. Y serviréis a Elohim sobre este monte. He aquí, ellos están en el monte. La zarza le está hablando a Moisés y le está diciendo, está teniendo esta conversación tan impresionante, tan compleja, tan increíble. Dios le dijo: porque yo estaré contigo. Toma, eso es todo, el contexto es ese. Dios le está hablando a Moisés y le está diciendo: yo estaré contigo. ¿Qué hacer? El hombre Moisés, por fe, está tomando la palabra de Dios. Y lo digo así porque no todos estarían dispuestos a esto. ¿Cómo se supone que debo sacarlos? Y lo que Moisés pregunta, Dios nunca responde. Y lo que Dios responde, Moisés nunca pregunta. Ahora bien, hay dos enfoques para resolver este problema. O podemos reinterpretar la pregunta de Moisés para que encaje con la respuesta de Dios, o podemos reinterpretar la respuesta de Dios para que encaje con la pregunta de Moisés. Por ahora nos ocuparemos en la última interpretación. ¿Cuál es el propósito para que Moisés vaya? Cuando Moisés pregunta cómo sacarlos, sino ¿por qué yo? Él pregunta, ¿cómo voy a sacarlos? ¿Y por qué yo? ¿Por qué soy yo digno? Y también los hijos de Israel dignos de ser sacados de Egipto. Obviamente no tiene que ver por eso.
tiene que ver más con la palabra de Dios, porque Dios es fiel a la palabra de Él, no es fiel a lo que Moisés vaya a hacer o a lo que Abraham vaya a hacer. Él es fiel a lo que le dijo a Abraham. Y Dios ya le había dicho a Abraham que su pueblo iba a parar en Egipto y que los iba a liberar. O sea, el plan está mucho más allá, o sea, del contexto local de Egipto, aún del contexto de Moisés. El plan es mucho mayor que ese. Va más allá, trasciende mucho más del contexto, y nosotros tendemos a ver nuestro entorno primero y tomar nuestro entorno e interpretarlo según nuestro entorno, cuando en realidad nosotros tenemos que ver las conclusiones de Dios en base a su palabra, lo que Él dijo desde el inicio, incluyendo nuestro entorno actual. Dios tiene ya un plan que Él simplemente lo ha trazado por siempre. No tiene que ver con que nosotros tengamos algún mérito, ¿no? Si nosotros somos sabios, tenemos que ir a la palabra y comérnosla, disfrutarla, asimilarla, entenderla a fondo, realmente entenderla. Dios explica el propósito y que los hijos de Israel reciban la Torá en el Sinaí, que Él los va a sacar y los va a llevar, van a celebrar una fiesta y van a recibir la Torá. Entonces, ¿cómo lo logran? Interpretemos la respuesta a la respuesta de Dios. Y si dividimos la respuesta de Dios en dos partes, correspondientes tanto con las dos partes del mandato original de Dios como a las dos partes que le pregunta originalmente Moisés. Cuando le dice, ahora pues, anda, te envío a Faraón, saca de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y respondió Moisés a Elohim, Señor, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y dijo, porque yo estaré contigo y esta será la señal que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Esta es la señal. Tú te vas a dar cuenta. Toda la revelación va a ser cuando lo saques, vengas ante el monte nuevamente y aquí, ¡boom!, será la revelación delante del monte. Veamos, la primera mitad de cada oración. En el 3:10 dice el mandamiento. Anda, te envío, Faraón. Esa es la primera, el mandamiento, esa es la orden. Ve y yo te envío. Entonces surge la pregunta de Moisés, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Y la respuesta, porque yo estaré contigo. Será la señal de que yo te he enviado. O sea, Moisés va a saber que él está con Dios y que él lo ha enviado. En la segunda mitad de la oración, en el mandamiento, saquen a los hijos de Israel de Egipto. ¿Cómo puedo sacarlos de Egipto? Sería la pregunta. Y la respuesta, para sacarlos de Egipto, di a Faraón, esta nación debe adorar a Dios sobre este monte.
deja ir a mi pueblo para que me adoren. Y si ustedes analizan esto, la orden, el mandato de Dios de dejarlos ir es una orden muy específica de ir al monte a celebrarle la fiesta a Dios. Ellos iban a eso, a celebrar a Dios. Hoy en día sucede lo mismo. Nadie la celebra. ¿Por qué? Porque es teológicamente incorrecta. Ojo, abre tus ojos. Eso es terrible. La palabra de Dios es útil, es única para enseñar, instruir. Es única. No hay otra. Hay de aquel que le quite o le ponga o lo atape o diga, esta parte no es mía. Hay de aquel que sustraiga de la revelación de Dios. Porque eso no es lo que Dios quiere. Hay otra interpretación que es muy creativa, que viene de Rashban. Afirma que Moisés pregunta que incluso si se le permite hablar con Faraón, ¿cómo puede convencer a Faraón que los deje libres? Entonces Dios le responde a Moisés diciéndole prácticamente, dile a Faraón que debe sacar a los hijos de Israel por un corto tiempo de 3 días de Egipto para que puedan adorar a su Dios en este momento. Pero esos 3 días se volvieron para siempre. Una vez se fueron. O sea, aquí había un proceso de ir saliendo. Y esto puede verse como que hubiera sido una gran toma de pelo contra Faraón. En otras palabras, Rashban afirma que Dios instruye a Moisés a que engañe al Faraón solicitando permiso para adorar a Dios en el desierto. Yo sé que esto choca en la mente. No tengan pena, vamos a arreglarlo. Una vez se vaya, vamos a arreglar, quiere decir, vamos a ver la conclusión más. Lleguemos a la conclusión. Una vez que llega Moisés conducirá a los hijos de Israel a la tierra prometida, donde vivirán para siempre, para nunca regresar a Egipto. Bueno, este es el plan desde más atrás. O sea, este no es el plan que Dios le está dando a Moisés, pero sí es el plan con Abraham. Esta interpretación claramente lee mucho más de lo que está escrito. Sin embargo, explica que en base a la interpretación de este versículo posterior, esta redención, donde Dios da instrucciones más específicas a Moisés con respecto al encuentro con Faraón. Veamos en el capítulo 3, versículo 18. Dice, y ellos atenderán tu voz. Luego entrarás tú y los ancianos de Israel ante el rey de Egipto y les diréis, Jehová, ¿quién es Jehová? Dios de los hebreos. Esa es una aclaración para todos, porque aquí Jehová
A Jehová nadie lo conoce. Hasta este punto. Jehová se está dando a conocer. Mano fuerte y brazo extendido. Mano fuerte y brazo extendido para sacar a los hijos de Israel. Eso es su nombre. Mano fuerte, brazo extendido para sacar a los hijos de Israel. Él está dando a conocer cómo nos va a salvar. Apliquemos eso a nuestros días, hoy. Nosotros estamos siendo engañados por todos lados. Por los gobiernos, por los medios, por las instituciones, por las corporaciones, por las empresas. Increíble, empresas. Ahora las empresas te están dando el lujo de gobernar. Se están inventando nuevas organizaciones como el WEF o FEM. Y se están reuniendo, por cierto, en estos días para instruir qué pasos van a dar para gobernar al mundo. Y nosotros, ¿qué está pasando? Ni siquiera, ni por enterados. Apenas alguien se toma la molestia de pensar, en vez de ser pensados. O sea, que nos están dando las informaciones para que saquemos nuestras conclusiones. Ellos manejan eso también. Todo es tinieblas, todo es mentiras. Pero va a venir Dios con mano fuerte, brazo extendido, y nos va a redimir. Muy parecido a lo que estaba pasando en Egipto. Bueno, Jehová, que nadie lo conocía, y Jehová, que pocos conocen hoy. O sea, claro que el nombre lo han oído, pero no en el contexto de las Escrituras. El Dios de los hebreos se nos ha aparecido. Ahora pues, ya que se nos ha aparecido, no tienes otra opción que permitirnos que hagamos camino de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificios para Jehová nuestro Dios, Corbanot. Eso quiere decir que van a ir a hacer algo que los va a acercar muchísimo más a Dios. Los va a acercar. Eso es lo que va a suceder. Así lo explicamos en la primera parte. El enfoque de Rashban se basa en el análisis anterior de que Moisés nunca pide libertad. Él no está diciendo, ya no queremos ser esclavos. Nunca dijo eso. Sino lo que está pidiendo es un viaje de 3 días para ir al desierto, ida y vuelta. De ida y vuelta. Eso es lo que ha pedido todo el tiempo. Y eso es durante las 10 plagas, eso es lo que ha pedido. Eso es lo que está en la cabeza de Faraón. Eso es lo que está pasando en la cabeza de Faraón. Pero un momento. Dios tiene otros planes. Y los planes son más allá. Teniendo en cuenta esta verdadera intención de Moisés, como le dice a los hijos de Israel, la verdadera intención es llevarlos a la tierra prometida. La petición del viaje de 3 días debe ser parte de un plan maestro o estrategia para sacarlos a escondidas de Egipto. Aparentemente, así
Es una forma de verlo, de pensarlo, de analizarlo, considerando a Dios, porque el plan de Dios, como dije, es mucho más allá de lo que estamos viendo aquí. La frase final en el versículo 5:3, para que no nos hiera, es impresionante. Dios deja ir a nuestro pueblo a 3 días de camino para que no nos hiera. O sea, momento. Aquí nos está diciendo para que no te hiera a ti y a tu pueblo. No. Para que no nos hiera con pestilencia y espada. Los hijos de Israel que no obedezcan están de esa, tienen un destino ya mencionado, que es ser víctima de la pestilencia o de la espada. El plan es bastante simple. Moisés le dice a Faraón, si no nos dejáis ir al desierto por 3 días, va a haber un severo castigo, y mejor si no hay castigo. Simplemente déjanos ir. Como explicamos, toda esta narración del Éxodo traduce la explicación de que Dios ordena a Moisés que emplee estrategias. Y aquí, en el inicio del video anterior, estábamos hablando de que hay 2 niveles en el que la batalla se ven, como veíamos en Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. O sea, tenemos dos niveles de guerra. Estamos involucrados en 2 niveles de guerra. Una es terrenal y la otra es a otro nivel. El nivel menos visto, menos recorrido para alguien que conozca a Dios o de Dios. El nivel menos recorrido es el nivel espiritual. Y ese es el nivel que debemos de ponerle más atención, porque es el más descuidado. Ese es nuestro flanco débil. Esa es nuestra debilidad. Si tenemos algún problema, va a ser por ahí. De hecho, igual que Faraón, él está actuando, Faraón actuó con Moisés a ese nivel, haciendo y deshaciendo cosas sobrenaturales. Y esta gente que hoy estamos viendo aquí con nosotros, que nos están dirigiendo con todo tipo de mentiras, también están haciendo y deshaciendo a niveles espirituales. Y yo digo, el que no ha abierto los ojos a esos, me pregunto yo si alguna vez lo van a abrir. Me pregunto. Esta gente está en ese calibre. Y hay que pongan atención, porque a ese calibre estamos. Y por eso que el paralelo es muy interesante. Hay una escritura en Samuel cuando Dios instruye a Samuel con una misión de ungir al rey David. Samuel expresa su temor de que Saúl se entere y luego lo mate. ¿Y cómo lo resuelven? Dios proporciona a Samuel una forma de encubrirlo, diciéndole que afirme que irá a Betlehem para ofrecer sacrificio público. Y una vez ahí, de una vez, unja a Samuel como rey.
a David como rey. Eso está en 1 Samuel 16, 1 al 3. Bueno, a pesar del encanto y el atractivo de la explicación que nos ofrece Rashbam, también pareciera que tuviera sus agujeros en su teoría. La misión al faraón, la misión de Moisés también incluía decirle a los hijos de Israel que Dios había venido para sacarlos a la tierra prometida. Y eso es exactamente lo que sucede. Eso está en el capítulo 3, 16, 17. Y eso es exactamente lo que hace Moisés. Y eso pasa en el 4, 29 al 31. Es posible esperar que más allá de 1 millón de personas conozcan el plan verdadero y Faraón no lo descubra. ¿Se puede esperar que nadie filtre la historia? ¿Se puede esperar de que todos sepan menos Faraón? ¿Se podría esperar eso? Piénsenlo. ¿O acaso Faraón no tiene su propia CIA, KGB y FFF? 3 letras, organizaciones de 3 letras súper secretas. Además, parece que Moisés no tiene nada que ganar si no le dice a Faraón toda la verdad. De cualquier manera, Dios le dice a Moisés que Faraón no lo va a escuchar. O sea, simplemente él va a estar cerrado. No hay nada que él pueda decir y que hacer. Faraón simplemente va a estar sesgado y no hay forma de que él vaya a entender. ¿No es Dios suficientemente poderoso para traer plagas capaces de obligar a Faraón sin alargarlo tanto y conceder a los hijos de Israel la libertad total? De que Dios se aparezca delante de Faraón y de una vez, mira aquí, y le ponga el pie en... Pero esa no es la historia. La historia no es para eso. La historia es para conocer a Jehová. ¿Quién es Jehová? Entonces, cuando leemos la historia de Éxodo, comúnmente asumimos que el único obstáculo que impidió el regreso de los hijos de Israel a Canaán fue la esclavitud de Egipto. Sin embargo, si consideramos su condición de manera más realista, veremos que los hijos de Israel no tenían otra alternativa que permanecer en Egipto. La población de los hijos de Israel superaba los 2 millones de habitantes. Eso es considerando 600,000 hombres, como lo dice en la Torá. Proporcionar alimentos, agua, a una población de ese tamaño en las condiciones en el desierto es totalmente imposible. O sea, tratarlo es un suicidio. Simplemente el intento es como tratar de ir a la luna en camello. Es imposible. Los israelitas pudieron subsistir en Egipcio gracias al Nilo y al delta del Nilo, donde pudieron satisfacer sus necesidades en Goshen. Ellos sembraban su comida y la cosechaban. Con el pie abrían zanjas para que sus semilleros fueran abastecidos de agua. Sin embargo, la supervivencia de una nación de 2 millones de habitantes en condiciones de desierto, eso es imposible, es totalmente imposible, es una locura. Ese plan de Moisés de irse al desierto es una locura. Es impensable, inejecutable.
aun cuando Faraón les hubiera dicho, ¿saben qué? Váyanse a su tierra y váyanse por ahí. Es como decir, se van a ir a matar, pues. Es un suicidio en masa. ¿Podría una nación de 2 millones de habitantes que tienen mentalidad de esclavo sobrevivir ese largo viaje, esas condiciones tan impresionantes del desierto? No. Totalmente imposible. Es impensable. No se puede pensar eso. Los mismos exploradores, espías, meraglims, que fueron en el libro de Números a espiar la tierra, veían como suicida el intento de ir a tomar esa tierra. Y esos que sin pasar siquiera el desierto, o sea, aquí ya estaban pasando, ya Dios los estaba manteniendo. Los hijos de Israel habían estado viviendo en Egipto durante los últimos 200 años. Esa era su tierra, esa ya era su nación, esa ya era su mentalidad, esa ya era la forma de ejecutar las cosas. Pero Dios les está diciendo, ya no pienses como egipcio, ya no pienses como esclavo. Ahora vas a pensar de otra manera. Sal de la caja, abre tu mente y que el pajarito que hay adentro vuele y reciba la instrucción de Dios. Reciba la instrucción de Dios. Reciba la Torah. Solo así puedes cruzar el desierto. Ciertamente, a los ojos de los egipcios, y probablemente a los ojos de cualquiera de ellos mismos, aunque eran ciudadanos de tercera clase, seguían siendo un grupo étnico distinto dentro de una sociedad de las culturas egipcias. Eran esclavos. A los ojos de los egipcios, probablemente ante sus propios ojos, aunque eran ciudadanos de tercera, no se veían subiendo de nivel. Es por eso mismo que su esclavitud comienza cuando los hijos de Israel se vuelven numerosos. Porque cuando ya nota a Faraón que ellos son demasiado, él tiene que ver qué hacer. Eliminarlos con trabajos fuertes, que se vayan muriendo mientras están haciendo trabajos así. Ver cómo irlos exterminando para que ellos no se salgan fuera de control. Eso suena como algo que está sucediendo hoy en día. Muchas dinastías de Egipto habían sido conquistadas por sus enemigos internos o por potencias extranjeras. Ahora temen que los hijos de Israel se vuelvan los próximos enemigos porque se han vuelto demasiados y eso ya les provoca, estos son muchos, son demasiados. Primero tenemos que interrumpir sus comunicaciones, tenemos que presionarlos más, tenemos que mantenerlos ocupados. Suena como algo que está pasando hoy. Por lo tanto, a pesar de estas dificultades de esclavitud, porque van directo a la esclavitud, como hoy en día nosotros nos están proyectando para ir a caer en la caja de la esclavitud, los hijos de Israel no tenían otra alternativa realista más que quedarse en Egipto. Esa era en realidad, esa era la única opción. Y muchos estamos así hoy. Ay, lo que nos está pasando.
No tenemos otra opción. Es pura mentalidad de esclavo. Cuando los hijos de Israel claman por la salvación, esta clase trabajadora oprimida que clama, que desea que alguien les aliviane la carga y le mejore su vida, sus condiciones, que les mejoren su clima. Ellos no anhelan la tierra prometida. Ellos quieren irse a vivir a un apartamento donde no paguen renta, donde no paguen el agua, donde tengan calefacción. Prefieren eso. Levantan la mano para ir a hacer eso. Y esas son las ofertas. No tendrás nada. No tendrás nada. Y serás feliz. Con esto en mente, imaginemos qué hubiera pasado Moisés si hubiera presentado a Faraón con ese plan de migración masivo hacia Canaán. Él se hubiera reído. Lo hubiera descartado de un plumazo al instante. Están loco. Es imposible. Moisés habría perdido toda credibilidad ante los ojos de Faraón como líder responsable de la nación hebrea. En cambio, Dios instruye a Moisés para que haga una petición razonable. Permitir que su pueblo salga a adorarlo. Es una petición razonable. Libertad de culto. Libertad de culto. ¿Permite que vayamos a adorar a Dios? No. Eso no. Moisés no miente a Faraón ni lo engaña. Él está diciendo la verdad. Esto es lo que queremos hacer. Pero Faraón no lo permitió. Dios no tiene más opción que usar llevarlo a cabo, llevar este plan al mero borde o desborde, donde todo al final revienta. Además, Dios puede exigirle a Faraón que conceda libertad religiosa a un pueblo oprimido sin castigarlo mucho y que sigan obedeciendo. Pero él no puede esperar que Faraón actúe como un ferviente partidario de Israel, permitiendo que la nación entera se vaya en una misión suicida. No le interesa a Faraón eso. Por lo tanto, no tendría sentido que Moisés exigiera al Faraón que permitiera emigrar a los hijos de Israel. En cambio, exige a Faraón que permita ir a los hijos de Israel a adorarlo, a hacer una fiesta, a celebrar la fiesta de Pesaj, a celebrar la fiesta de semanas. Porque Dios en esa fiesta cuando vayan y celebren esa fiesta, Jehová se va a revelar. Y les va a revelar la Torah. Y eso está pasando aún hoy en día. Leamos en Éxodo 24. Capítulo 24, versículo 4 al 11. Y dice: Y escribió Moisés todas las palabras de Jehová. Y levantándose temprano de mañana, construyó al pie del monte un altar con dos estelas. Esto es en Éxodo, cuando ya se mostró Dios en el monte del Sinaí
conforme y les dio las primeras 10 palabras. Y después de eso viene este día y conforme es lo que estamos leyendo. Aquí conforme a las 12 tribus de Israel. Y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios de becerros, ofrendas de paz. O sea, ofrendas de paz, qué genial. Es una fiesta celebrando y comiendo con Dios al pie de la montaña. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y la otra mitad de la sangre y la derramó sobre el altar. Luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a los oídos del pueblo. Y aquí es interesante. Él está haciendo un pacto de sangre. Ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos lo que Jehová habló, lo que Él ha dicho. Cumpliremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo, he aquí la sangre del pacto. Miren la mente de Dios, cómo Él hace su pacto. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y con los 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una echadura de piedra de zafiro, semejante a la pureza del mismo cielo. Imagínense, una alfombra de zafiro de color del cielo, azul lindo. Es casi como ver un destello de Apocalipsis. Y no extendió su mano contra los distinguidos de los hijos de Israel, que pudieron contemplar a Elohim, y después comieron y bebieron. O sea que aún ellos, los ancianos, tuvieron la bendición de contemplar a Dios. Y esto explica por qué el faraón nunca acusa a Moisés durante las plagas, que realmente podría estar planeando llevarse a Israel a la tierra prometida. Nunca le pasó por su mente eso. Nunca en el transcurso de las plagas le cruzó esa idea a Faraón. ¿Por qué estaba preocupado Faraón? Y era porque insistía tanto en no permitirles adorar a su Dios en el desierto durante unos días. Y ese no permitir adorar a Dios está sucediendo hoy en día. Lo que está pasando hoy es pactos entre hombres que se están poniendo de acuerdo con hombres que no siguen las escrituras de Dios. Tremendo. Cómo la gente se durmió y no pueden entender las escrituras. La gente se volvió seguidores de hombres necios, pastores necios, sacerdotes necios. ¿Y cómo pueden seguir a esa gente? Es súper sencillo, porque no conocen las escrituras. Entonces son ciegos guiando a ciegos. No hay problema. Faraón tenía un temor. ¿Cuál era el temor? El miedo que él tenía. Desde el primer momento él dijo, desde que comenzó, es que son muchos. Se volvieron demasiada gente. Y él temía que si los dejaba libres para adorar a Dios, se podían aprovechar de la situación. Y en lugar de seguir siendo esclavos, regresarían y se rebelarían
y se unirían a otras naciones para atacarlos. Ese era el miedo de él. No les permitía viajar demasiado lejos, ni dejar salir a sus mujeres o hijos, o mucho menos al ganado. Entonces Faraón mantiene una clara ventaja. Pero si toda la nación se hubiera ido a adorar a su Dios, nada hubiera garantizado a los hijos de Israel que retornaran a su servidumbre. En cambio, podría haber aprovechado la situación y haber declarado la independencia de Israel y hubieran regresado a Egipto, posiblemente a saber qué hubiera pasado en la mente de él. Pero él veía que podía haber una confabulación contra Egipto y él no podía dormir pensando en esas cosas. Y cuando los hijos de Israel se van, lo que Faraón más temía era exactamente lo que sucedió. Los hijos de Israel no irían al desierto. En su lugar se marcharían armados, con todas las posesiones y con todas las cantidades significativas de oros que los egipcios les habían dado, prestado, y todo lo que necesitaban para irse y declarar su independencia ya lo tenían. Tan pronto como Faraón se dio cuenta que no iban al desierto, concluyendo que iban en rebelión, sucediendo, eso es lo que estaba pasando. Había una rebelión en marcha. Entonces, ¿qué hace Faraón? Lanza un ataque preventivo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel que se vuelvan, acampen delante de Pijajirot en Migdol y en el mar, delante de Baal Zephón, frente a él acamparéis junto al mar. Y Faraón dirá a los hijos de Israel: ellos están extraviados por el país, el desierto los encerró. Yo endureceré el corazón de Faraón y los perseguirá, entonces seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Fue anunciado al rey de Egipto que el pueblo había huido. El pueblo huyó. Y fue trastocado el faraón. Ahí fue un rayo que partió el corazón de Faraón. Fue trastocado su corazón. Y el de sus siervos contra el pueblo. Y dijeron: nos tomaron el pelo. ¿Qué es esto que hemos hecho? Hemos dejado ir a Israel de nuestra servidumbre. Entonces aparejó su carro y tomando consigo su pueblo, siguió consigo a su pueblo. Él se fue tras de ellos, los persiguió. Con esto en mente, podemos ver o sugerir algunas ideas. Moisés les había dicho a los hijos de Israel de la promesa de Dios de llevarlos a la tierra prometida. Y los egipcios hubieran escuchado este rumor, se habrían burlado solo de la idea. Hubieran podido una multitud de ellos organizarse y rebelarse y hacer una nación independiente. Hubieran podido sobrevivir a ese viaje por el desierto. Hubieran podido atacar a Egipto. O sea, ¿es eso factible realmente? ¿Hubiera podido pasar eso?
hubieran podido conquistar a los reyes de Canaán. ¿Habían tierras vecinas tan buenas como Egipto? Nadie guardaba ningún secreto. Incluso la mayoría de los hijos de Israel sintieron que esta idea de irse al desierto era tremendamente terrible y eso hubiera producido un suicidio masivo nacional. ¿Por qué los egipcios hubieran creído este rumor más que los hijos de Israel? A lo largo del libro de Éxodo y el libro de Números, encontramos al pueblo expresando una vez más el deseo y la intención de regresar a Egipto. Y esa fue la conclusión de los mismos espías. Ya no nos regresemos mejor a Egipto. Y Dios los castiga 30, 40 años en el desierto por esa intención de querer regresar. Aunque la promesa de Dios de la tierra prometida en la que emana leche y miel, fue respaldada originalmente por los ancianos. Solo un poco más tarde, después de la carga, cuando se duplicó, estas esperanzas se apagaron. Se podría incluso sugerir que hay un cierto valor temático en el hecho de que la petición de Faraón era específicamente para la libertad de adoración, para exigir esa libertad de culto, y no para el derecho de inmigrar, ni mucho menos volverse independiente. La historia de Egipto, la historia de Éxodo, y por lo tanto la misión de Dios a Moisés, se enfoca en dos temas independientes. Número uno, para que permita a los hijos de Israel cumplir el pacto con sus padres. Y dos, para enseñar a Faraón ya su país de lección de quién es Jehová. Esos son los dos puntos independientes que realmente sucedieron. Redimir a los hijos de Israel de Egipto para cumplir el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, uno, y dos, para enseñarle a Faraón y incluso a los mismos israelitas quién es Jehová. Ani Jehová, el Dios de Israel. Esa fue la redención. Esa fue la conclusión. Eso fue lo que Dios le mostró. Esa fue la misión de la zarza ardiente que le encargó a Moisés de sacar a su pueblo de Egipto, cumplir el pacto con Abraham y mostrar a Ani Jehová, mano fuerte, brazo extendido, los saca, los arrebata de Egipto y los lleva a su lugar. Seguramente Dios podría crear circunstancias por las cuales los hijos de Israel emigrarían sin autorización oficial de egipcio. Pero Él no hizo nada absolutamente de eso. Dios lo hizo como lo hizo, para cumplir su palabra. Dios insiste en que los hijos de Israel deben pedir permiso a Faraón para irse. Y en los versículos que leímos enfatizaban este punto. Ahora ve, te he enviado a Faraón. Y Moisés responde, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Pero no es simplemente arrebatar. Es conocer a Dios. Es ver el nombre de Él. Eso es lo que importa. Eso es el plan. Consiste en cumplir. El plan consiste en cumplir la palabra, el pacto. No es salvarme de mi incomodidad.
no es salvarme de eso, de mi incomodidad que me molesta, lo que está pasando alrededor. Tenemos que salir de eso. Tenemos que romper nuestra cabeza y dejar que la palabra venga. Dios debe confrontar a Faraón sobre este tema fundamental de adoración. El derecho básico de cualquier pueblo, especialmente de la nación oprimida que adora a su Dios. Hoy estamos siendo oprimidos. Es el momento de adorar a Dios. Es el momento de clamar a Dios. Es el momento de alinearnos a la palabra de Dios. En Ezequiel hay una escritura que quiero tocar, que dice, versículo 1 al 3 del capítulo 29. En el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová, diciendo a Ezequiel, hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así dice Jehová, Adonai Jehová, y aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, gran monstruo recostado en medio de sus cauces, el cual dice, mío es el Nilo, pues yo lo hice para mí. Mío es el Nilo. Dios está diciendo, eso es para mí. Este poder no solo permitió a su monarca reclamar el poder y la autoridad divina, sino que también llevó a Egipto a su autoproclamarse el privilegio de oprimir a otras naciones y actuar como que si fueran dioses. Y eso hoy está sucediendo en las naciones. Se están autoproclamando y se están usurpando como que fueran dioses las corporaciones. Lo que está pasando es tremendo. Y no es casualidad que las plagas golpeen después de esto. No es casualidad. Y que estamos viendo nosotros plagas golpeándonos. Lo que está pasando es tremendo. Lo que Dios está haciendo es tremendo. Y como dije, es tiempo de abrir los ojos. Desde una perspectiva universalista, el objetivo principal del exilio, de salir de Egipto, es que el centro de la civilización antigua se dé cuenta quién está encima de todo. ¿Quién es Dios? ¿Estamos en eso nosotros o estamos llorando para que venga y nos libere? Moisés debe entrar en ese entorno y dar ese mensaje a su pueblo en el nombre de Dios, y se lo da directamente a Faraón, directamente a su pueblo. Ani Jehová, yo soy Jehová. Solo porque lo hemos leído toda la vida sin saber quién es, no quiere decir que lo conocemos. Vayamos y ahondemos esto. Los egipcios finalmente reciben el mensaje. Cuando Moisés les ordena ir a Faraón y exigir el derecho a los hijos de Israel a adorar a su Dios, realmente no es un truco, es una demanda básica. Le está diciendo, deja ir a mi pueblo. Es una demanda, es una orden.
deja ir a mi pueblo. Y eso debemos ponerlo en nuestra mente. Ir y a obedecer. Cada quien independientemente debe ir y celebrar a Dios. El propósito desde la perspectiva de Israel es cumplir, es celebrar el pacto, es decir amén y regresar a la tierra prometida. Y esa es la forma en que ellos deben prepararse. Porque si no, les va a golpear las plagas. Tenemos que ir a celebrar a Dios. Y esa es la conclusión. Tenemos que regresar a Dios. Salir de Faraón, no temer ni a Faraón y celebrar nuestra redención. Que el Señor les bendiga.